Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir y, como siempre, volver después de las vacaciones a nuestras series de webinars, en el que vamos a empezar hoy, o esta nueva temporada de webinars después de las vacaciones, con novedades en ReadyNAS. Desde el 1 de septiembre lanzamos la nueva familia de ReadyNAS, tanto en rack como en desktop, en el que se caracterizan porque son ReadyNAS de alto rendimiento. Vamos a ver un poco de introducción, como siempre, a la solución o propuesta de NetGear para ReadyNAS, en qué nos enfocamos, cuál es nuestro mensaje, para luego ya poder tener una foto de cuál es la situación actual en ReadyNAS, de todas sus familias, y sobre todo ir un poquito más en detalle a nivel de hardware de estos nuevos productos. Luego, y ya, bueno, vamos a ver 4 recomendaciones y demás, y el siguiente webinar que tenemos en este mes va a ser en el que entraremos más en detalle a nivel de funcionalidad de software que también sacamos a mediados de este mes, en el ReadyNAS OS 6.6, y con la nueva funcionalidad de replicación por bloques. Bien, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a reforzar el mensaje de por qué escoger ReadyNAS. ReadyNAS, primero vamos a situarlo en su ubicación dentro del mercado de almacenamiento unificado. Si hacemos una visión global del mercado de almacenamiento unificado, podemos ver cómo ReadyNAS se encuentra dentro del hueco que hay entre aquellos modelos que son de entrada, que los tenemos en la parte izquierda, basados normalmente en sistemas antiguos, de sistemas de ficheros, con sistemas de protección básicos y con entornos de aplicación, entornos de replicación también sencillos, normalmente ubicados para entornos de almacenamiento para hogar o muy pequeña empresa. Bien, por otro extremo, ¿qué tenemos? Tenemos almacenamientos que están pensados, ideados para entornos enterprise, pero que se están ubicando también hacia entornos más pequeños. Estos son almacenamientos más caros, no a veces más caros a nivel de primera adquisición, pero sí que luego en su mantenimiento, en su licenciamiento oculto o en su soporte. Bien, NetGear, ¿dónde se posiciona? Nos posicionamos entre la entrada y luego el otro extremo. En la entrada y con los cambios de ReadyNAS de entrada nuestros que hemos tenido, en el que la familia 100 y la familia 200 han salido ya de nuestro portfolio, nos encontramos un poquito por encima de estas soluciones basadas en Extended 3 o Extended 4, con la familia 210, es decir, 212 y 214. Luego vamos escalando poco a poco hasta llegar en entornos ahora mismo. Ya no, ReadyData, fijaos en esta imagen, no se encuentra ya ReadyData. Iremos viéndolo. Y en el que ReadyNAS cubre funciones, tanto a nivel de rendimiento, a nivel de disponibilidad, protección de datos y escalabilidad, llegando a hoy día, podemos llegar en bruto a los 600 teras de almacenamiento en un NAS. Bien. ¿En qué nos caracterizamos? Nos caracterizamos sobre todo en la protección de datos. Nuestro mensaje principal, nuestro pilar principal es la protección de datos. Protección de datos que ofrecemos en 5 niveles. El primer nivel, sobre todo, protección sencilla mediante el write automático, XWrite o FlexWrite, que permite implementar de forma muy sencilla a aquellos clientes sin conocimientos o casi sin conocimientos de almacenamiento, poder ya implementar write. Sí, bueno, no hemos explicado con esta nueva plataforma. Sobre las preguntas, hay un panel que se llama QIA, sobre el que podéis ir haciendo las preguntas, ¿de acuerdo? Y las iremos respondiendo muchas de ellas se irán respondiendo durante la presentación. Si no me paro, es una pregunta sobre la presentación, sobre el slide en la que estamos hablando, me paro y
la comento, ¿de acuerdo? Pero vamos a utilizar este panel de Q&A para poder contestar las preguntas. Luego, Albert, te contesto. Bien, ¿qué más? Tecnología de snapshots, que nos permite recuperar los datos perdidos de forma muy rápida y también de forma eficiente, ya que se realiza mediante bloques. Muchos de vosotros ya lo conocéis, que sois asiduos y que habéis trabajado con nuestro almacenamiento. Por otro lado, también protección de virus, con antivirus en tiempo real, de Siren, en el que permite también gestionar el antivirus de forma programada o bien de carpetas concretas para asegurar los datos que se almacenan. Aunque una empresa tenga un antivirus de forma global, pero pensamos que Redidata ya no solo puedes acceder a él mediante dispositivos empresariales, sino que cuando estamos en un entorno de Bring Your Own Device, puedes acceder a los datos desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, de forma que facilita también la posibilidad de entrar a virus. Bien, RediNAS lo protegemos mediante antivirus en tiempo real de Siren. Replicación. Aquí también tenemos mejoras. Replicación gestionada fácil mediante el portal Replicate, gestión web, segura, no tenemos que abrir puertos en el firewall porque se gestiona a través del portal web, pero también añadimos la función de replicación por bloque con RediDR. Esta la veremos más en profundidad dentro de 15 días, pero ya hoy lo empezamos a explicar. Tenemos replicación por bloque en RediNAS, que hasta hoy día solo estaba en Redidata, también disponemos en RediNAS para todas las familias Intel, es decir, toda la familia profesional. Y finalmente, protección íntegra y silenciosa mediante Virtual Protection. Aquí somos los únicos en el mercado con la competencia de RediNAS que dispone de este tipo de protección a día de hoy. Solo que estas 5 niveles de protección nos permite poder crear un entorno de recuperación a desastres de cualquier naturaleza, es decir, de cualquier tipo de desastre, ya sea de un error humano o bien ya sea un desastre físico, en el que se ha habido una inundación o simplemente una gotera o una subida de tensión, o bien un robo, o bien ya un desastre o defecto software o de virus, en el que tenemos un virus, un ransomware, se han encriptado los datos, bastante habitual, o bien tenemos un virus como tal, o una degradación. En este caso, tenemos protección para todo este tipo de fallos y errores. Con lo que, mensaje en el núcleo, la protección de datos. ¿Cómo tener una mejor protección de datos? Bueno, hay que juntar dos factores, dos valores. Por un lado es el RPO y el RTO. El RPO es el punto de recuperación objetivo y el RTO el tiempo de recuperación objetivo. Por lo que, minimizando el RPO, o minimizamos el RPO, realizando backups más frecuentes. Esto, en NetGuiar proponemos una solución que puede ir de backups de cada hora o bien de forma continua con la solución de RediDR y también con RTO, reducir el tiempo de recuperación. ¿Cómo reducimos el tiempo de recuperación? Este dato es muy importante porque muchas veces se tiene en cuenta este RPO, pero no el RTO. Por ejemplo, no tendría sentido tener un sistema de recuperación de datos en el que tardamos en recuperar los datos 4 días, porque realmente estamos perdiendo 4 días de trabajo. Bien, para reducir este tiempo de RTO hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, el rendimiento de la máquina donde se está haciendo el backup, en el que debe ser una máquina con un rendimiento suficiente como para poder cubrir esas necesidades de tiempo de recuperación según el volumen de datos o según el sistema que se quiera recuperar. Imaginaos que estamos haciendo un backup de una máquina virtual mediante bloques y queremos arrancar esa máquina virtual en el RediNAS o en el NAS de backup. Este NAS de backup debe ser suficientemente potente como para levantar esa máquina y poder dar como mínimo un sistema de supervivencia. O bien, si estamos haciendo una copia de datos, recuperación de los datos, y tenemos una línea de 10 megas y lo estamos haciendo por internet, tener en cuenta este tiempo. O bien, si estamos utilizando una línea de 1 gigabit, o bien una línea o varias líneas de 10 gigabit, puertos de 10 gigabit. Bien.
Finalmente, los 3 puntos, que son la protección de datos, por otro lado, solución flexible y segura, con nube personal mediante Ready Cloud, solución que puede aportar mucho a esta solución, ya no solo utilizar una solución de backup, una solución de virtualización, una solución de sistema arquitecto, sino que también una solución de movilidad y colaboración. Y finalmente, nuestro tercer punto ganador es la garantía de 5 años con su soporte en esos 5 años. Todos vosotros, todos PowerShift, tenéis soporte telefónico. Siempre recordar, cuando registréis los productos, abrís un caso, siempre debe estar registrado en una cuenta que es PowerShift para poder tener el servicio telefónico incluido. Bien, vamos allá. Con lo que con la competencia, nos encontramos en una buena posición a día de hoy para competir, sobre todo a nivel de funciones, funcionalidades y capacidades. Muchas veces nos perdemos un poco en la competencia solo por el coste, solo por el precio del producto, en el que veremos que aún así somos muy competitivos en productos de la gama media, gama alta, pero también hay que dar valor a esas soluciones de protección, como hemos hablado, soluciones de replicación por bloques, soluciones de facilidad de replicación y recuperación y servicios, ¿de acuerdo? Como es el servicio postventa o el servicio preventa que podemos aportar. Bien, por último, una pequeña slide para explicaros la replicación por bloques, esa función que se llama ReadyDR, disponible en Ready OS 6.6, que va a estar disponible en todos los NAS profesionales, es decir, desde la familia 300 para adelante, y que nos va a permitir replicación por bloques de múltiples dispositivos a un dispositivo principal, como tenemos en la imagen. Va a permitir múltiples replicaciones, es decir, de una carpeta replicar hacia varios destinos, o, como vemos aquí, de un origen a un destino y de este destino replicar a un Disaster Recovery Site, es decir, réplicas en 2 saltos para tener doble backup. Perdón, recordad que con el anterior Replicate no disponemos de esta opción. Replicate solo permite 2, un origen y un destino, y también que nos permite una replicación por bloques con dispositivos de escalado. Es decir, desde por ejemplo, una sede secundaria con un NAS en modo desktop, hacer backup hacia un NAS principal en modo rack. Bien, vamos a entrarnos ya en el portfolio de Ready NAS. ¿Cómo nos queda a partir de septiembre, a partir de hoy? ¿Cómo tenemos Ready NAS? ¿Cuál es la foto de familia? Bien, la foto de familia es esta. ¿Veis que está más reducida, más simplificada? Va a crecer, no quiere decir que nos quedemos aquí. Es una foto de familia que tendremos novedades a final de año, tendremos más novedades aún a principio del año que viene, que no puedo avanzar todavía, pero que es que vamos a tener más producto. De cambios de producto de momento no van a haber, es decir, de los productos que veis aquí no van a desaparecer de los antiguos, pero sí que vamos a tener mayor número de posibilidades o de combinaciones. En el que tenemos por abajo, para pequeñas oficinas, a 10, 20 usuarios, 3 años de garantía, la familia Ready NAS 212 y 214, con 4 bahías. Luego ya en profesional, 5 años de garantía, las familias de Ready NAS 300 para entornos pequeños, 312, 314 y 316, en modo desktop. El 2120, digamos, sería aquel modelo en rack sencillo, sobre todo muy ubicado, muy especializado en backup, ya no tanto para el uso intensivo de archivos, de uso, por ejemplo, de snapshots, de Ready Cloud y de funcionalidades de antivirus, por ejemplo, no lo recomendamos para empresas medianas, sino que sobre todo para backup. Y 3138 sería aquel modelo para una empresa mediana en rack y que quiera usar todas las funcionalidades, ya no seríamos al 3138. Bien, ahora vamos a los nuevos. Los nuevos, ¿cuáles son? Son, por la parte desktop, son 2 modelos que sustituyen a la familia, al modelo 516 y 716 que teníamos a día de hoy, y que se llaman
Redinas 526 y 626X. Fijaos que los dos al terminar en X quiere decir que tienen 10 gigabits ya por defecto integrado. ¿De acuerdo? Cambia su formato a nivel físico y sus capacidades, con procesador, CPUs actualizados, procesador Intel de servidor, también memoria actualizada en DDR4, la memoria NFC, con NFC. Luego, los Redinas en rack, que son el 3312 y el 4312. 4312 vendrán dos opciones, tanto en opción X con 10 gigabits base T y en opción S, que es en STC Plus. Y ambos con capacidad de ampliación mediante un chasis hasta las 60 bahías. Vamos allá. A la pregunta de si RAID Data que ha quedado descontinuado, la pregunta es que sí. Es decir, a partir ya de septiembre, Ready Data no se puede adquirir. Sí que se pueden ampliar en disco, explicaremos cómo ampliarlo ahora, pero ya ha quedado fuera de vida. Va a ser la sustituto es Redinas 4312. Bien, ¿cómo repartiríamos por cliente objetivo? Como comentábamos, para pequeña empresa, ojo, empresa en el que quieran hacer una solución de backup, acceso remoto a través de VPN, servidores de archivos. Aquí, ¿qué soluciones ofrecemos? Bueno, 212 sería para aquellos entornos más pequeños y 300, 500 o 600, según sus requisitos. O sea, al final tenemos una empresa mediana en el que tiene un uso intensivo de archivos multimedia, necesitan una velocidad de 10 gigabits, tendremos que irnos a la familia 500 o 600. En cambio, si tenemos una empresa mediana en que usa, por ejemplo, datos de backup, simplemente archivos de backup, pues podríamos utilizar la familia 300 o incluso 200 según sus dimensiones. Cuando ya nos vamos a empresas más grandes, digamos mayor de 5 empleados, 5, 15 empleados, 20, podemos utilizar ya toda la familia profesional. Grandes clientes donde ya quieran mayor almacenamiento en backup o empresas medianas, 150 hasta 200 usuarios que quieran almacenamiento también de uso intensivo, podemos utilizar las familias en rack ya de 2 bahías, 3312 y 4312. Bien. Vamos a continuar. A nivel de características, vamos a centrarnos sobre todo en los nuevos modelos, 526 y 626. Fijaos, vienen con Intel, en el caso de 526, Dual Core Server Processor, y el 626 con el Quad Core Xeon Server Processor. 4 gigabits y 8 gigabytes, respectivamente. Recomendado número de usuarios aproximados de uso intensivo, de uso, concurrentes 100 o 200, 160. Puertos. Vienen el 526 con 2 puertos en cobre, 10 gigabits, y el 626 con 2 más 2, es decir, 4 puertos. Puerto 2 gigabits más 2, 10 gigabits. Puertos USB 3.0, todos ellos. Puertos SATA para ampliar mediante la unidad de expansión EDA. USB dongle, fijaos, aquí tenemos también otra novedad, los USB dongles. Ahora todos los Redinas en desktop que van a venir con un dongle USB y en la caja me diréis, ¿para qué viene un dongle USB? Bueno, es un dongle USB Bluetooth, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para hacer una gestión de Redinas fuera de banda, sin necesidad de acceso vía LAN, es decir, por cualquier error o cualquier problema a través de la red LAN o de acceso a la interfaz gráfica, mediante una aplicación para dispositivos móviles, Insight, que saldrá muy breve, en octubre ya tendremos la aplicación de gestión mediante dispositivos móviles de Redinas, se llama Insight, podremos acceder a ella mediante Bluetooth, para que nos dan una nueva forma de acceder a la gestión, reinicio, reparación de administración de los Redinas mediante Bluetooth. Y ofreciendo capacidades de 110
terabytes, esos 110, son teniendo en cuenta discos de 10 teras, sus 6 bahías más las 5 de heredad, llegando a los 110 en bruto. ¿Qué discos soportan? Seguimos manteniendo los mismos tipos de disco, SSD y SATA. En este caso no hay aceleración, SSD sería SSD para el uso en volumen. Bien, nos vamos al rack. Las novedades. La familia 3312 con el Intel Xeon E3, quad-core, 8 GB en DDR4 con FC, 12 bahías, puente redundante, 4 puertos gigabit Ethernet y sin puertos de 10 gigabit. Puertos USB, puertos SATA y SAS. Estos puertos SAS, ¿para qué nos van a servir? Para los chasis de expansión. Como ocurría con Ready Data 5200, también ahora nos podemos conectar, ampliar el Ready NAS con chasis de expansión llegando a las 60 bahías, es decir, tenemos el EDA 2000, EDA 4000, llegando EDA 2000, recuerdo, es el 12 bahías y el EDA 4000, el de 24 bahías. Soportando qué tipo de disco, pues lo mismo, SSD y SATA. En este caso sí, la familia Ready NAS 3312 y 4312 soportan también aceleración SSD. Bien, el Ready NAS 4312 mejora el procesador, un procesador más potente y 16 GB de RAM, se duplica la capacidad de RAM y además incluye puertos de 10 GB, tanto en SFP Plus, 2 de ellos, o en 10 GB base T, 4312X, recordad que siempre es 10 base T, ese es SFP Plus. Bien, como veis, nuestra orientación ¿cuál es? A tener productos de mayor rendimiento. ¿Qué nos aporta? Tener mayor recursos de RAM, de CPU, tener de 10 gigabit, pues bueno, mayor capacidad de proceso para ejecución de servicios, de protección, de servicios de valor añadido. Hemos puesto mucho en valor la protección de antivirus en tiempo real, los snapshots, realizar snapshots de forma bastante concurrente, la encriptación de los datos, protección, recuperación, el backup, la recuperación de los datos, un acceso rápido, virtualización. Todos estos son servicios en los que es importante tener recursos disponibles para poder soportarlos. Por eso, también la incidencia en tener productos con mayor rendimiento. Y por otro lado, también hemos incidido en la memoria SC. Todo nuestro producto nuevo tiene memoria SC. ¿Para qué? Para poder crear un entorno de recuperación extremo a extremo. Es decir, hablamos de BitRot, que es recuperación de errores y de bloques de forma silenciosa en disco, pero también se ocurren errores en memoria. Por lo que, para poder crear una protección extremo a extremo desde la escritura en RAM hasta el almacenamiento en disco, implementamos memoria SC con protección o corrección de errores. Por lo que, como resumen, la familia 526-626 lo dejamos como un Ready NAS en escritorio de alta capacidad. Fijaos también, a nivel físico ha cambiado la imagen, la pantalla, la puerta, vamos a decirlo, es metálica. En lugar del anterior que era de plástico, también los cursores son en LED. Seguimos teniendo una pequeña pantalla LCD delantera para ver el estado de NAS. A nivel competitivo, ¿qué nos encontramos en el mercado? Como veis, los jugadores siempre son los mismos cuando hacemos competencia, Synology y QNAP, en el que estamos ahora comparando con dos familias de Synology Desktop de 8 bahías, en las que, fijaos, a nivel de procesador, tenemos mayor procesador, un procesador, nosotros Intel, a nivel de servidores, Intel Atom o Annapurna. Memoria, también mejoramos la memoria con FC, corrección de errores, a nivel de almacenamiento, a nivel de conectividad, en todos de conectividad de 10 gigabit. Y fijaos, a nivel de software, sobre todo, estamos BitRot Protection por defecto, Unlimited Snapshots, también por defecto
porque en Synology empiezan ahora a implementar BTRFS y van a anunciar o están anunciando ya funcionalidades que tenemos implementadas nosotros de hace años, como por ejemplo la parte de snapshots y replicación. Bien. A nivel de rack, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una solución de rack que nos va a permitir poder almacenar sistemas, tanto máquinas virtuales, con nuestra certificación en VMware 6. Es verdad que ya todos RedNAS 6.5 está certificado con VMware 6. Mantenemos esa certificación para virtualización. Por eso, un NAS con estas características de servidor, procesador de servidor, de memoria RAM y también de expansión, tanto en almacenamiento como en memoria. Os lo he comentado en RedNAS, en rack, tanto el 3312 como el 4312, puede ampliarse en memoria desde los 8 gigabits que tiene el 3312 hasta los 64 gigabytes. Se puede ir ampliando según la necesidad. A nivel comparativo, fijaos, los players son los mismos, en los que también, fijaos, un poco la tónica es la misma, en que ofrecemos un mayor procesador, mayor capacidad, también una mejor memoria en alguno, que son todos los casos, según el modelo con el que nos comparemos, y también la conectividad. La conectividad, fijaos el detalle, por ejemplo, que en algunos de ellos se indica como opcional, es decir, que se pueden incluir con PCI Express tarjetas de 10 gigabits. Nosotros lo tenemos ya incluido. Y fijaos, a nivel de precios, estos son de lista en CDW o en Amazon, en este caso, son precios en los que somos muy competitivos en este gama de producto, y manteniendo la mayor protección de datos. Bien, a nivel de posicionamiento, ¿cómo posicionaríamos por número de usuarios? Yo creo que es una tabla interesante. RedNAS Home 212, 214 hasta 20 usuarios. Una familia de 300 de 10 a unos 40 usuarios. Son pruebas de uso intensivo. 516 de 20 a 60 usuarios. Las nuevas familias 526 de 20 a 80 usuarios. Y 626 de 40 hasta 120 usuarios. Fijaos que en RedNAS en desktop para entornos de 120 usuarios trabajando directamente con la máquina. En Rack Mount, de 21-20 hasta 40 usuarios, máximo 31-38 de 20 a 80 usuarios, el 312 hasta 120 usuarios y el 4312 hasta 160 usuarios. Cuando aquí hablamos de usuarios efectivos, son usuarios trabajando directamente con la máquina, es decir, una empresa, si no valoramos, no sé, empresa tiene 200 usuarios, esos usuarios que marcamos aquí son trabajando todos ellos en RedNAS. Bien, ya antes de terminar, alguna información útil para la venta, sobre todo os lo dejo para cuando os adjunte la presentación, posicionamiento global en rack, 21-20 sobre todo, lo centramos mucho en backup, cuando ya vamos a una solución rack de hasta 4 bahías, sería el 31-38 la mejor solución, sobre todo para el uso de gestión de archivos, de acceso en red y cloud, o bien también de virtualización de pocos servidores. Y las familias 3312, 4312 para entornos mucho más escalables o donde queramos ya implementar también la virtualización o la consolidación de almacenamiento para virtualización. Enlaces de interés, os digo, os lo dejo aquí para que podáis acceder a todos ellos. Tenemos white papers, recursos, RedNAS en videovigilancia, guías de solución, calculadoras de RAID, calculadoras también configuradores. Bueno. Bien. A nivel de flexibilidad con NetGear, ¿qué ofrece? Ofrece dos opciones. Por un lado es adquirir RedNAS con discos, como sabéis, en el que simplifica el proceso de compra e instalación, ya que la compra se realiza del RedNAS ya todo completo con sus discos integrados, montados desde la fábrica de NetGear. Simplifica el proceso de soporte y mantenimiento, porque se hace todo desde un único punto, desde nuestro centro de soporte, sin tener que llamar, avisar a otros mayoristas o centros de soporte de discos. Las opciones de discos que ofrecemos son de escritorio o empresariales, 3 o 5 años, de forma que
hay muchas opciones para escoger el disco que más interese y la capacidad que también interese. Y finalmente, como no, los discos son probados y validados por Netgear. Ahora que, en el caso en el que nos interese o coger Readiness con discos o no se quiera, o el cliente quiera poner unos discos concretos, siempre tenemos la opción de escoger el Readiness sin discos. Eso sí, siempre fijándonos en los discos que vamos a introducir dentro de la lista de discos compatibles. Aquí os dejo también el enlace. Siempre deben estar estos discos. Esta es una lista que va creciendo, cada vez va creciendo más, en el que también a veces no están todos los modelos, porque la velocidad también de evolución a nivel de discos es brutal, por lo que no podemos probar todos los modelos. Muchas veces se prueba un modelo dentro de la serie y se validan todo el resto de modelos dentro de esa serie. Eso sí, en estos discos el soporte y la garantía es ofrecido por el distribuidor. Bien. También comentaros, adelantaros este pequeño cambio de nomenclatura. Fijaos que ya lo hemos ido utilizando, en el que vamos a ver que el part number de Readiness en desktop se mantiene con RN, mientras que el Readiness en rack mount es RR, es decir, todo el part number RR es rack mount. Luego vamos a tener el primer identificador que va a identificar el tipo de, o la clase de dispositivo. 200 será ARM, 300 Intel Atom, 400 también será Intel Atom pero con 10 gigabit, 500 ya monta sistemas Pentium Server y 10 gigabit y 600 Xeon y 10 gigabit. Luego el 2 nos va a indicar la generación, el siguiente dígito nos indica la generación, el siguiente nos va a indicar las bahías. Luego, ¿qué tendremos? Tendremos un identificador, la X, por ejemplo, que nos va a indicar la velocidad de conectividad. X 10 gigabit y G es de gigabit Ethernet. Luego, ¿qué tendremos? Un identificador del tipo de disco, desktop con la con la D, y con la E, Enterprise. Y finalmente, el 8 va a indicar el valor en hexadecimal de la capacidad de los discos. Es decir, cuando un NAS venga con discos, todas sus bahías van a ir ocupadas con discos y se va a identificar cuál es su capacidad de cada disco en hexadecimal. Si cuando tengamos, todavía no los tenemos, cuando tengamos discos de 10 teras, será una A. Hasta ahora tenemos en los nuevos NAS ya que han salido con discos de hasta los 6 teras, es decir, van de 2 hasta 6 teras montados en el NAS. En Rack Mount tenemos lo mismo, capacidad Product Class, va a identificar pues 2000 para backup, el 3 backup y file server, fijaos que se identifica un poco lo que hemos hablado, 21-20 backup y file server el 31-38 y el 4 High Performance Backup File Server, es decir, para más alto rendimiento, la generación, en este caso el 3, número de bahías, la X va a indicar también la velocidad y el tipo de conector, en caso de 10 gigabit, S fibra, X 10 gigabit BST, y el último dígito, igual que antes, nos indicará el valor, la capacidad del disco duro en hexadecimal. Fijaos que aquí no tenemos identificador de desktop o Enterprise, todos los discos son Enterprise, en este caso. Bien. Hemos hablado que ReadyData ya está en top 6, solo que, ¿cuál es el proceso de migración? ¿Qué está ocurriendo? Pues tanto 5200 como el 516 ya no hay ni almacenes ni en mayoristas, poca disponibilidad de unidades de disco duro en ReadyData. En cambio, los chasis EDA 2000 y 4000 se mantienen, porque se mantienen también en NAS. Y los discos tienen una garantía máxima hasta el 1 del 10 del 2019 en su reposición. ¿Cuál es el reemplazo de ReadyData 5200? Pues sería el 4312X. Fijaos, mejor capacidad a nivel de CPU, de memoria con DDR4. Mantenemos el mismo número de bahías. A nivel de interfaz, 2 puertos de 10 gigabit en SFP Plus o en cobre. 4 gigabit Ethernet, 2 puertos mini SAS para ampliar a las 60 bahías, Block Level Replication con Readiness 6.6 se permite también, y la única diferencia
es que no soportamos, la controladora no soporta discos SAS. Aceleración SSD también soportada. ¿De acuerdo? Solo que la única diferencia es el soporte de SAS y también la de duplicación. Duplicación que estaba permitida en Redidata no está permitida en Redinas. Bien, si el cliente quiere ampliar Redidata, ahora mismo tenéis un cliente que tiene ya Redidata implementado y quiere ampliar en discos, o bien quiere ampliar en bahías. Pues bien, si quiere ampliar el chasis, simplemente con el EDA 2000, 4000 continúa el mercado, no había problema. Y si quiere ampliar discos, hemos sacado la versión 1.4.4, que además de mejorar ciertas vulnerabilidades de seguridad y también de rendimiento en algunos casos, también se ha quitado la protección de discos firmados, de forma que se pueden introducir los discos del mercado. Eso sí, antes de poner los discos, vamos a publicar una lista de los discos que están, digamos, compatibles, validados con Redidata ya. Si no, preguntarme, si es antes de que salga, preguntarme. Y por otro lado, hay que adquirir las bahías de Supermicro. Os dejo aquí el part number, que son las bahías que tienen los Redidata actual, y que se pueden adquirir o bien en Ariane, o en Supermicro, o Flytech, que son mayoristas de Supermicro aquí en España. Bien. Ya por finalizar, informaros de las formaciones presenciales de almacenamiento que además tenemos en este mes de septiembre y octubre. 22 de septiembre tenemos en Barcelona, en el World Trade Center, donde siempre va a ser de un día esta vez, no de dos como el anterior, y no hay ningún requisito de conocimiento, pero sí, requisito será traer un PC, ya que vamos a trabajar con Redinax virtualizado. Un PC disponible para virtualizar una máquina virtual. No es muy compleja a nivel de recursos y demás, no hace falta mucha capacidad, pero sí que tiene que tener permitido la virtualización. El 6 de octubre estamos en Madrid y el 20 de octubre estaremos en Oporto. Bien, pues muchas gracias, como siempre, por asistir, por volver con nosotros después de las vacaciones. Espero que os haya sido de interés, que hayáis visto las novedades. Como siempre, si os queda algo, algún detalle que no os ha quedado claro, que no lo veis bien, me lo comentáis. Me contacto todos, podemos comentar, hacer una llamada. Si queréis ver la Redinax 6.6, está disponible en la beta. Hablaremos en 15 días de ella en detalle. La tengo yo implementada en el laboratorio ya hace unas semanas y también en producción. Entonces, hablaremos en detalle. Si queréis seguir avanzando, la tenemos en la beta, en el foro, como siempre. ¿De acuerdo? Las betas las publicamos allí. Y nos vemos en 15 días. Vamos a hablar de almacenamiento, vamos a hablar de Redinax 6.6, replicación por bloque, y los que os apuntéis a la certificación, pues nos vemos el 22 o el 6 en Madrid. Un saludo, que paséis buen fin de semana.